Bienvenido al Olimpo del Pensamiento. Hoy no vamos a dudar de todo, hoy vamos a encontrarnos con un emperador que no necesitaba rayos ni truenos para imponer respeto. Porque este hombre, rodeado de guerras, traiciones y pestes, encontró su mayor victoria no en los campos de batalla, sino dentro de sí mismo. Hoy vamos a conocer a Marco Aurelio, el emperador filósofo, el estoico de hierro, el hombre que, aun teniendo el poder absoluto sobre millones de personas, se sentaba cada noche a filosofar en soledad, no para gobernar mejor, sino para ser mejor. Para entenderlo, tenemos que viajar al siglo II después de Cristo, al corazón de Roma. La ciudad más poderosa del mundo. Una metrópolis colosal, con calles adoquinadas, foros, templos y columnas que tocaban el cielo. Una ciudad de ambición, ley, fuerza militar y filosofía. Allí nació Marcus Annius Verus, el 26 de abril del año 121, en una familia noble de raíces hispanas, conectada con la élite senatorial. Desde niño, todos notaban algo en él. Mientras otros niños jugaban a las espadas de madera, Marco se encerraba en los libros. Leía a los griegos, reflexionaba en silencio. Era austero, disciplinado, curioso. El emperador Adriano lo observó y pensó que ese niño tenía potencial. Tanto, que lo incluyó en su plan de sucesión, adoptándolo indirectamente a través de Antonino Pío, quien crió a Marco como a su propio hijo. Durante años, Marco Aurelio fue formado para gobernar, no solo en lo práctico, sino en lo espiritual. Mientras aprendía sobre administración, leyes y estrategia militar, también estudiaba filosofía. No por adorno, sino como una necesidad. Desde joven, comenzó a vestirse con túnicas sencillas, a dormir en el suelo, a limitarse en placeres. Practicaba la moderación como un músculo. Su meta era simple, pero profunda: vivir de acuerdo con la razón, con la naturaleza, con virtud. Su gran maestro fue Epicteto, un filósofo estoico que había nacido esclavo. De él aprendió que el mundo es caótico, que el sufrimiento es inevitable, pero que siempre conservamos una libertad última, la de elegir cómo responder. Epicteto enseñaba que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar, ni la fama, ni la riqueza, ni la salud, ni siquiera la muerte. Solo nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Marco Aurelio hizo de estas ideas su escudo, su espada y su brújula. En el año 161, Marco Aurelio fue proclamado emperador, junto con Lucio Vero, en una especie de corregencia. Pero las circunstancias no dieron tregua. Poco después, comenzó la guerra contra los partos en el este. Roma estaba en guerra. Cuando Lucio Vero murió, Marco quedó solo al mando. Y poco después, una epidemia devastadora se extendió por el imperio. La llamada peste antonina mató a millones. Mientras tanto, en el norte, las tribus germánicas atacaban constantemente las fronteras del Danubio. Marco pasó buena parte de sus últimos años en campaña militar, lejos del mármol de los palacios, rodeado de frío, barro y muerte. Y fue allí, en las noches silenciosas de su tienda, que comenzó a escribir lo que hoy conocemos como Meditaciones. Un conjunto de pensamientos personales, jamás pensados para ser publicados. No eran discursos. Eran recordatorios. Notas íntimas para mantenerse firme, para resistir la tentación, la rabia, el miedo. Para recordarse a sí mismo que era un hombre antes que un emperador. Que no debía dejarse corromper por el poder. Que la virtud era la única riqueza duradera. En esas páginas escribe cosas como: que tu alma permanezca fuerte y tranquila, como la ciudadela en lo alto que no puede ser conquistada. O también, haz cada cosa como si fuera lo último que haces en la vida. Habla del perdón, de la humildad, del deber, de la fugacidad de todo. No hay grandilocuencia. Hay serenidad. Honestidad. Conciencia de la muerte, no como tragedia, sino como maestra. Marco sabía que su cuerpo se marchitaría, que sus enemigos lo olvidarían, que incluso el imperio caería algún día. Pero creía que una vida vivida con virtud era inmortal en su esencia. Y lo aplicaba.
Cuando uno de sus generales más cercanos, Avidio Casio, se proclamó emperador en un intento de golpe de estado, Marco no reaccionó con ira. No ordenó torturas ni represalias. Cuando Casio fue asesinado por sus propios soldados, Marco incluso pidió perdón por la sangre derramada y perdonó a todos sus seguidores. Decía que la venganza es una emoción inútil, que el mal no se combate con más mal, sino con virtud. No era un hombre perfecto. Dudaba, se cansaba, sentía dolor. En sus escritos lo reconoce, habla de las veces en que se sintió tentado a rendirse, a encerrarse en sí mismo. Pero no lo hizo. Siguió. Cada día, a pesar del cansancio, elegía ser justo, sabio, paciente. Sabía que gobernar Roma no era solo una responsabilidad política, sino una prueba moral. Marco Aurelio murió en el año 180, durante una campaña militar en la actual Viena. Tenía 58 años. No murió en un trono, ni en un baño de oro. Murió junto a sus soldados, como vivió, sobrio, coherente, firme. Su hijo, Cómodo, heredó el trono, y tristemente no heredó su carácter. Roma entró en decadencia poco después. Pero las palabras de Marco Aurelio sobrevivieron. Sus meditaciones han sido leídas por líderes, soldados, psicólogos, monjes y ciudadanos comunes. Porque no son palabras de un emperador a su pueblo, sino de un ser humano a su propia conciencia. Y es que Marco Aurelio entendió algo que muchos nunca comprenden, que el verdadero imperio no es Roma, ni sus conquistas. El verdadero imperio es uno mismo. Gobernar el propio carácter. Vencer las pasiones. Ordenar los pensamientos. Ser dueño de tus actos, aunque todo alrededor esté fuera de control. Esa es la tarea más difícil. Y también, la más necesaria. Así que la próxima vez que te enfrentes al caos, a la frustración, al sufrimiento, recuerda a Marco Aurelio escribiendo a la luz de una lámpara de aceite, rodeado de miedo y muerte, y aún así eligiendo la calma. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. La felicidad, decía, no está en lo que te ocurre, sino en cómo lo interpretas. El universo es cambio. Nuestra vida, lo que nuestros pensamientos hacen de ella. ¿Y tú? ¿Gobiernas tu vida o eres gobernado por ella? Déjalo en los comentarios y dime qué otra mente brillante deberíamos explorar aquí, en el Olimpo del Pensamiento. Suscríbete, comparte, y recuerda, no necesitas una corona para ser un emperador. Solo necesitas gobernarte a ti mismo.